Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estamos en una situación nueva a nivel internacional con la visita que hace Xi Jinping, el presidente de China, a la Unión Europea, visitando 3 países, entre ellos Francia, pero en contacto también con la Unión Europea, que es la que maneja la política exterior de 27 países de esa unión. Precisamente siempre había una buena relación entre la Unión Europea y Rusia, pero ahora después de la invasión de Rusia a Ucrania se ha complicado mucho la situación y estamos viendo que el día de la victoria, donde muchas veces asistían los europeos a Moscú para celebrar la importante contribución del ejército ruso para la paz durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo hemos visto que ahora se ha convertido en un acto político donde el presidente Vladimir Putin advirtió además que la conmemoración de esta victoria soviética frente a los nazis en 1945 y que las fuerzas nucleares estratégicas estarían siempre alerta en medio de las tensiones con Occidente en el conflicto de Ucrania. Aquí en Caracas asistimos, invitados por la Embajada de Rusia, a una marcha que se realizó con muchos venezolanos de origen ruso, al margen de la política, pues significaron la importancia que fue la marcha y el Día de la Victoria para los soviéticos y para Occidente. Sin Rusia no se hubiera podido ganar la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos, Francia e Inglaterra necesitaron de Rusia frente a Hitler, aunque antes en un pacto Hitler y Rusia habían llegado para repartirse a Polonia. Sin embargo, Polonia siguió subsistiendo, hoy es una gran república independiente. Estuvimos en la fiesta nacional extraordinaria del nuevo encargado de negocios de Polonia y recordamos toda esa historia tan extraordinaria donde en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos fueron fundamentales y por eso nos referimos a este caso. Alerta. Así lo advirtió el jueves el presidente Vladimir Putin durante la conmemoración de la victoria soviética frente a los nazis en 1945, en medio de tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. El mandatario acusó a los países occidentales de querer olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Rechazamos las pretensiones de exclusividad de cualquier Estado o alianza. Sabemos a dónde conduce la exorbitancia de tales ambiciones. Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas están siempre en alerta. Putin presidió el desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el Día de la Victoria, en el que según medios rusos participaron más de 9.000 militares, así como vehículos blindados, lanzamisiles y aviones. El presidente ordenó recientemente ejercicios nucleares tácticos con la participación de tropas estacionadas cerca de Ucrania, en respuesta a las amenazas occidentales dirigidas a Rusia. Quien primero habló de ese mundo tan importante en la época de las revoluciones en América Latina precisamente fue Francisco de Miranda, cuando visitó a Ucrania y a Rusia, inclusive estuvo con Catalina la Grande y tuvo ayuda para la independencia de los países latinoamericanos. Después nos tocó ser diplomáticos en Moscú, conocimos la grandeza del pueblo ruso y del pueblo ucraniano, por eso queremos que haya paz y pedimos siempre para que una negociación definitiva, porque Rusia podría estar cerca de Occidente y no en una guerra absurda donde siempre está la amenaza nuclear. Otro centro de conflicto que separa a Rusia de Occidente y de Estados Unidos es el problema del Medio Oriente, de Israel y Palestina, donde el presidente Joe Biden advirtió afortunadamente que dejaría de suministrar a Israel proyectiles de artillería y otras armas si Israel sigue con la ofensiva contra el sitio palestino de Rafah, en una advertencia única que ha habido en los últimos tiempos, porque Washington siempre ha manifestado absoluta parcialidad por la causa israelí. Esto puede hacer cambiar la política de Israel y precipitar lo que todos quieren, un acuerdo de paz. Israel bombardeó el miércoles la Franja de Gaza y volvió a lanzar operaciones selectivas en la zona de Rafah, al sur del enclave, donde se han refugiado más de 1 millón de palestinos. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió a Israel que si lanza una gran ofensiva en Rafah, dejará de suministrar a Israel proyectiles de artillería y otras armas. Es la primera vez que el demócrata de 81 años pone condiciones públicamente al apoyo militar estadounidense a Israel, un aliado clave en Oriente Medio. CNN le preguntó a Biden por la suspensión la semana pasada de la entrega de un cargamento de bombas a Israel, pues de hecho, el secretario de Defensa Lloyd Austin
confirmó al Congreso que la semana pasada se congeló el envío de 1.800 bombas de 907 kilogramos y otras 1.700 de 226 kilogramos. Biden explicó que no seguirán suministrando las armas, pues ya han muerto civiles en Gaza como consecuencia de esas bombas y que ello está mal. Preguntando por la operación militar que Israel ha lanzado en Rafah, Biden dijo que no afectaba a centros de población, dando a entender así que no se trataba de una ofensiva de envergadura que requiriera una reacción por su parte. Biden afirmó que le dejó claro al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no van a contar con el apoyo estadounidense si de hecho atacan esos centros de población. El mandatario aseguró que Estados Unidos seguirá garantizando que Israel esté protegido por la cúpula de hierro, su escudo de defensa antiaérea. Más allá de esta situación del Medio Oriente, donde hay la confrontación de Europa contra Rusia, en caso de la superpotencia china está tratando de negociar proyectos de paz y extender con la ruta de la seda su economía a todo el mundo. Por eso la importancia que le damos a la visita de Xi Jinping, el presidente de China, la primera visita después de la pandemia, de llegar a Europa y conversar sobre todo con el presidente de Francia, pero también su vinculación con la Unión Europea. Eso amerita que hagamos hoy un análisis en profundidad sobre este tema y después con las entrevistas de siempre dentro del campo de las relaciones internacionales y la diplomacia. La Unión Europea, creada por el Tratado de Roma de 1957 como Comunidad Económica Europea, ha generado un concepto de Estado de carácter regional bajo el principio de la unidad en la diversidad, es decir, una unión política, económica, social y cultural con la libertad e independencia de los Estados soberanos, que en este momento son 27 Estados. Este proceso de integración europea fue alcanzar, más allá de lo económico, la unión integral, incluyendo una política común social y una política exterior y de defensa común. Allí se estableció el principio de subsidiariedad y se consagró la supranacionalidad con la adopción de las leyes nacionales y las normas comunitarias. Estos presupuestos o bases traen como resultado el Estado regional europeo, que han querido imitar la Unión Africana en 53 estados, o en América Latina los procesos como el CARICOM, la Comunidad Andina de Naciones, la Unión Centroamericana e incluso el Mercosur. Pero falta mucho por hacer para tener una sólida unión internacional de estados latinoamericanos y del Caribe que no se ha podido concretar. Es un ejemplo lo que han dado los 27 países de la Unión Europea, que han evitado guerras y conflictos durante más de 7 décadas, han renunciado a la amenaza o el uso de la fuerza y se han comprometido con la justicia y la libertad en un Estado comunitario y social de derecho. Europa, con esa fuerza extraordinaria de su cultura, historia, valores y con la estructura política y jurídica que se ha dado, con este modelo de constitucionalismo internacional, va a seguir siendo un paradigma para la integración regional en todos los continentes, especialmente en América Latina, donde tarde o temprano el Mercosur, la Comunidad Andina, el CARICOM y el SICA irían hacia un modelo de Unión Europea de carácter supranacional. La reciente crisis de la guerra de Rusia contra Ucrania y la situación en el Medio Oriente por Palestina e Israel han señalado también la importancia que tiene la Unión Europea, donde ha mantenido una política común frente a la situación de Estados Unidos, Rusia o China, que son las otras potencias internacionales. La República de China, como lo señalaba la prensa francesa, está de visita Xi Jinping en toda Europa, tratando de mejorar las relaciones, especialmente con Francia, y hubo una reunión extraordinaria porque llegaron a acuerdos donde evitan la guerra y además tienen posición común frente a una solución negociada en el caso de Rusia y en la guerra del Medio Oriente, especialmente en Palestina, con Hamas y con la situación de conflicto que podría extenderse más allá. Igualmente, había siempre tradición de confrontar a China con Europa, sobre todo por los derechos humanos, especialmente en la región de Xinjiang, donde hay una mayoría musulmana y una minoría que expresa uigur, que es una etnia de primera importancia, a lo que los chinos las tienen oprimidas. La Unión Europea también preocupa a los europeos porque es la presencia de China en toda Europa y en América Latina y en África, y es un poderoso mecanismo para el control político futuro de la sociedad mundial. El presidente Xi Jinping demostró la importancia de la diplomacia de los jefes de Estado y de Gobierno, tanto en Francia como en Hungría y Serbia. Es la primera gira europea desde el final de la pandemia y es una gran oportunidad para incrementar el comercio, para considerar actitudes comunes tanto en la guerra de Ucrania como en la situación del Medio Oriente.
Los intereses geopolíticos de China y Europa en estos tiempos de inseguridad y de crisis global parecieron dejar de lado la metáfora de Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso del siglo IV a.C., con las nuevas Espartas y las nuevas Atenas, en esa lucha que tenían permanentemente Esparta y Atenas, donde el panorama mundial se complica porque China, Estados Unidos y Rusia juegan con la Unión Europea los principales papeles en el caso de un conflicto o de la cooperación.